En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1232 que Jaime I iba a comenzar una serie de conquistas por la zona levantina con el objetivo de conquistar la ciudad de Valencia. Avanzando desde el norte, la táctica consistía en tomar enclaves estratégicos de donde salían la mayoría de los alimentos a las poblaciones de los alrededores. Así, con el control de estos castillos, la mayoría de ciudades que dependían de estos se rendían sin batalla previa debido a la falta de alimentos. Las tropas de Jaime I avanzaban camino a la capital del Turia cuando, en uno de los enfrentamientos, Jaime I se dio cuenta de que sus tropas habían sido víctimas de una emboscada. Acudió raudo en ayuda de sus hombres y un ballestero disparó una saeta que se le clavó en la frente. Afortunadamente para el rey de Aragón, la flecha no traspasó el casco y siguió con vida. Finalmente, el 9 de octubre de 1238, el rey Jaime I iba a conquistar la ciudad de Valencia, arrebatándosela a los musulmanes liderados por Abu Said tras años de asedio y cruentas batallas en los alrededores de la capital levantina. La conquista del resto del reino duraría todavía 7 años más. En una primera fase se conquistó hasta la línea marcada por el río Júcar, incluida la importante ciudad de Játiva, continuando hasta la actual Murcia. Los límites del Reino de Valencia quedaron fijados a través del Tratado de Almizra, firmado en el año 1244, acordado por Jaime I y quien más tarde sería su yerno, el infante Alfonso de Castilla y futuro rey Alfonso X el Sabio. A partir de entonces, Jaime I otorgó autonomía propia al Reino de Valencia a través de los Fueros de Valencia, que al contrario de lo que ocurría con otros reinos de la Corona de Aragón, otorgaban mayor libertad a los ciudadanos valencianos y restaban poder a los señores feudales. Tras la reconquista de la ciudad, se abrió paso el siglo de oro valenciano que convirtió a Valencia en el centro económico, social y cultural de la Corona de Aragón. Mientras en otros reinos de la corona, la población apenas llegaba a los 15.000 habitantes y el condado de Barcelona no superaba los 20.000, la ciudad de Valencia contaba con aproximadamente 90.000 habitantes. Otra de las grandes aportaciones a España la realizó la floreciente burguesía valenciana, que colaboró económicamente con aportaciones privadas en empresas tan fundamentales como la conquista de América. Así pues, Jaime I fue el artífice del paso de la decadente Valencia islámica a la modernización que permitió que los valencianos disfrutaran de una época marcada por el comercio, la riqueza y la cultura. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 10 de octubre de 2021, ayer Valencia celebraba su día, el Día de la Comunidad Valenciana, rememorando la victoria de Jaime I. De momento lo siguen celebrando hasta que alguien califique de islamófobo la celebración del Día de la Comunidad Valenciana y entonces ya pues se prohibirá o harán algún tipo de conexión para que sea una celebración multirracial que englobe a todos los pueblos y que sea inclusiva. Alguna patochada se inventará el gobierno de turno, pero bueno, lo cierto es que la Comunidad Valenciana y la historia de la Comunidad Valenciana es muy interesante y el papel de Jaime I también. Una comunidad que tiene un gran potencial, hablábamos de que fue, bueno, el centro económico, el centro comercial, centro cultural del Reino de Aragón. Hoy en día la Comunidad Valenciana está muy lejos de ser considerado el centro de la nada. En cualquier caso, se podría considerar, con el permiso de Cataluña, el centro del paletismo que recorre las costas levantinas y esto pues, lo lidera de forma muy clara Ximo Puig, también el alcalde que tiene Valencia, Joan Ribó, y en general las políticas que se aplican. Porque es cierto que la Comunidad Valenciana, solamente por el sitio geográfico en el que está ubicada y luego el clima, y también, bueno, una ciudad como el caso de Valencia, que es muy acogedora y es una ciudad muy cómoda, podría ser un gran referente a nivel de inversión, a nivel de trabajo, a nivel también de que mucha gente quisiese vivir allí, pero no, han optado por estas políticas identitarias, estas políticas nacionalistas, y en lo que se encuentra Valencia es en una comunidad con unas tasas de crecimiento que dan vergüenza ajena, con unas tasas de desempleo que son inaceptables
y obviamente una reducción muy severa de lo que es la inversión económica. En realidad, Valencia, si ven ustedes los últimos años, en las últimas 2 décadas de la Comunidad Valenciana, pasó de un auge económico muy, muy importante a la decadencia más absoluta. Debido, insisto, a esta mentalidad paleta y aldeana, y cuando hablo de paletos y aldeanos, no me refiero a la gente de los pueblos, anda que no hay paletos en la ciudad de Valencia, entre otras cosas, bueno, solo hay que ver a Joan Ribó, ¿no?, que es el alcalde de la ciudad, que siendo, pues en fin, optimistas, podríamos decir que este hombre, solamente viéndolo, dices, pues ¿qué podría estar haciendo? Bueno, recogiendo naranjas y siendo muy benévolo, suponiendo que tuviese la capacidad de trabajar en eso, que no es una cosa tampoco sencilla y que requiere de un esfuerzo que yo creo que Joan Ribó no lo podría hacer. Pero bueno, estos son los tipos que gobiernan la comunidad, la ciudad de Valencia, y lo hacen con el voto del pueblo, que ha sido víctima de ese paletismo que recorre la comunidad valenciana diciendo que, bueno, la culpa, por supuesto, es del perverso centro del país, de la capital de Madrid, que tiene un sistema fiscal que es mucho más bajo, que hace dumping, esta línea que ahora, bueno, vamos a comentar en términos económicos. Hoy tendremos a Daniel aquí con nosotros, qué es lo que está pasando en España, pero uno de los mantras que se lanzan es ese, ¿no?, por parte de estos valencianos que se creen, primero, porque eso es un componente muy, muy curioso, ¿no? Los paletos piensan que el centro del universo es o su ciudad, o es su pueblo, o es su comunidad. Y no es que no sea ni el centro del universo, ni el centro del mundo, ni siquiera el centro de Europa, ni siquiera el centro de la nación. Pero este es un mensaje que cala, que de verdad se creen que son importantes, que de verdad se creen que idiomas como el valenciano, que a mí me parece muy bien, que cada uno habla lo que quiera, pero que se utilice para diferenciar y sobre todo para segregar a la población, impedir que mucha gente válida pueda ir a trabajar a Valencia, porque es un requisito saber un idioma que no vale absolutamente para nada. Pues lo que ocurre es que al final se quedan todos centrados en esa mini burbuja repleta de aldeanismo en la que, desde luego, nadie con 2 dedos de frente quiere habitar. La realidad es esta. Y esto, bueno, pues habrá gente que diga, no, pero es que los valencianos, a mí me han intentado convencer, soy de Valencia, ustedes lo saben, me han intentado convencer muchas veces que poco menos que tengo que estar orgulloso o que soy diferente al tipo que vive en Cuenca o al que vive aquí en Madrid. ¿Por qué? Pues no, porque yo tengo un idioma que es un idioma, hombre, soy bilingüe. Bueno, un idioma que no vale para nada, insisto, y que me parece muy bien. Pues sí, lo sé hablar, lo entiendo perfectamente, pero no le he dado uso nunca. Y entre otras cosas, mi mentalidad no es tan reducida como para creerme que ese idioma que me va a servir para hablar en ciertos lugares de la Comunidad Valenciana, ni siquiera en todos, sea algo primordial y de lo que deba sentirme orgulloso y utilizarlo como un símbolo de distinción frente a mis compatriotas de otras regiones de España. Pero este mensaje cala, y también cala mucho el mensaje de que hay gente que de verdad se cree que, bueno, es cuando tú realmente solo puedes vender con orgullo que haces un arroz estupendo, pues bueno, realmente, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué se puede esperar de una comunidad así? Absolutamente nada. Pues sí, pues muy bien, pues haces un arroz estupendo, enhorabuena. ¿Y cuál es lo positivo de estas políticas identitarias? ¿Cuál es lo positivo de aplicar unos marcos mentales tan reducidos, tan estrechos, que solamente lo que provocan es fracaso en todos los ámbitos sociales, económicos? Solo hay que ver el declive de la Comunidad Valenciana y además lo único que le queda es recurrir a la crítica al que sí que le va bien, que es el caso de la Comunidad de Madrid. No solo lo hace la Comunidad Valenciana, también lo hacen otras regiones, porque claro, como la Comunidad de Madrid está alejada de todo este tipo de tonterías, y es una de las cosas que se agradece cuando uno vive en Madrid, pues entonces la culpa es de ellos, porque fíjate, hay que poner un impuesto porque es la capital, entonces como es la capital atrae más riqueza, que esto también es una idea muy paleta, creerse que las capitales de los países son más ricas que el resto por el mero hecho de ser capitales, cuando hay muchísimos países en el mundo que sus capitales no son las más ricas. Y en el caso de la ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana, con el potencial que tiene, podría ser, sin duda, la gran región, la región más rica y próspera de todo el país. Pero decidieron apostar por la vía del paletismo y ahí está Ximo Puig y compañía destruyendo una región que tiene una de las peores tasas de crecimiento de la nación, unas tasas de desempleo muy elevadas. Y si a todo eso le sumamos un alcalde como Joan Ribó, que lejos de intentar crear una ciudad agradable para el turismo, lo que hace es crear una ciudad que está diseñada para el aldeanismo, pues al fin y al cabo Valencia pues es eso, suciedad, inseguridad, que no tiene ningún aliciente y al fin y al cabo pues poco menos que esa mentalidad tan estrecha que demuestran
es la que está acabando con una región que, insisto, podría ser la región más próspera y rica, con diferencia, porque Cataluña decidió también abonarse a esta idea del paletismo, pues sería sin duda la región que no solo recogería las inversiones que ya Cataluña no recibe, sino que disputaría a Madrid el liderazgo. Una pena que no sea así, pero bueno, es lo que han decidido los valencianos con su voto, así que realmente pues poco podemos hacer los que somos de allí. Pues, hay una opción, que es marcharse a Madrid y vivir alejado de todo esto. En este programa hoy vamos a tener a Daniel Lacalle para conversar sobre la situación económica del país. Ya saben que bueno, el gobierno se ha lanzado a la compra masiva de votos con los fondos europeos, que lejos de utilizarlos para hacer reformas estructurales, lo que va a servir es para seguir en la línea del clientelismo e intentar así, de esa forma, seguir gobernando España. Para repasar todo esto tendremos a Daniel Lacalle, pero antes vamos a hacer una pequeñísima pausa, ya saben, por aquello del algoritmo, para que dejen su like y su comentario y ya arrancamos. Vamos con ello. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como saben, el gobierno ha anunciado esta semana una serie de medidas que se han vendido como ayudas sociales cuando en realidad de lo que se trata es de compra masiva de votos. Ha anunciado que va a subir las pensiones, ha anunciado que va a aumentar el sueldo de los funcionarios, también ha anunciado un bono social para los jóvenes, tanto para alquilar vivienda como un bono que han llamado cultural, la que, por cierto, han excluido a las corridas de toros. Pero bueno, más allá de eso, realmente esto no son ayudas sociales. De lo que se trata es de utilizar el dinero que proviene de Europa para así intentar conseguir el mayor número de votos. Uno de los grandes problemas que tiene la democracia, y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, es el cortoplacismo propio que tienen los gobernantes. El gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, aunque esto podríamos equipararlo con otros gobiernos que ha tenido España, automáticamente, el primer día en el que gana las elecciones y entra a gobernar, está pensando que dentro de 4 años, como es el caso de España, otros países son 5, pero bueno, lo normal son 4 años, hay nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones tiene que volver a ganar. Entonces aquí se confluyen dos cosas que son muchas veces incompatibles, que es, por un lado, aprobar leyes que son populares, pero que son nocivas para el progreso económico y social de la nación, y por otro lado, aprobar leyes que son impopulares, pero que son positivas. Muchas veces ocurre eso en el ámbito político, en el ámbito económico. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, víctimas del cortoplacismo, también propio de las democracias, lo que vemos es que Sánchez dice, me quedan 2 años para las próximas elecciones, tengo que recuperar los votos que he perdido en estos últimos meses, especialmente tras la nefasta gestión de la pandemia del COVID-19. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, utilizar el dinero que va a venir por parte de Europa para así empezar a otorgar estas ayudas sociales a segmentos muy diferentes de la población. Segmentos muy diferentes, pero que son un gran número de votos. Si hablamos de pensionistas, en España hay 9 millones de personas que reciben una pensión. Si hablamos de los funcionarios, tenemos 3 millones de funcionarios. Y si hablamos de los jóvenes, lo que nos encontramos es que mucha gente dice, bueno, es que esto está muy bien porque, claro, a la gente joven hay que ayudarla. Hablamos de un país, como es el caso de España, en el que tiene un paro juvenil del 35%. Además, estas ayudas obviamente van destinadas a partir de los 18 años, qué casualidad, cuando precisamente se puede votar. Pero ¿cuál es el gran problema de fondo? Esto es un problema de fondo que ocurre mucho en los países hispanos, ¿no? Y es creer que el éxito de un país o que un país es mejor que otro en función de las ayudas sociales que destine a la población. Y esto es un error. Es que es el gran error. Es el gran mantra y la gran idea que permite que esta praxis se pueda dar. Esto ya lo denunciaban los clásicos griegos, y al que sea fan de los clásicos griegos lo habrá leído, cuando ellos decían, bueno, pues que esto de la democracia, o sea, si al fin y al cabo lo que consiste esto es en que gana el que hace promesas disparatadas y el que promete que vamos a vivir en una Arcadia feliz y que poco menos que el jardín del Edén va a volver a existir, entonces realmente no estamos ante un gobierno que vaya a ser positivo, un sistema más bien que vaya a ser positivo para las naciones, porque el demagogo de turno, el que mayor demagogia haga, será el que ganará las elecciones. Bueno, pues en esto estamos, han pasado siglos y no parece que haya cambiado mucho la historia. Entonces el gobierno, pues utilizando ese concepto tan
erróneo que tantos ciudadanos hispanos, ya no digo España, sino sobre todo en Hispanoamérica, también en otras partes de Europa, lo que perciben es, bueno, si el Estado es garantista, es decir, si el Estado lo que nos hace es otorgar muchas ayudas, entonces que es un Estado desarrollado, civilizado y que se preocupa por los demás, porque aquí viene el componente sentimental que le hablaremos de ello. Realmente no es así. O sea, una ayuda social es un fracaso, tanto para el que la recibe como para el que la otorga. ¿Por qué? Muy sencillo. Si una persona es incapaz por sus propios medios de conseguir un sueldo, un trabajo, crear una empresa, en fin, que se dedique a lo que le dé la gana, y a través de sus propios méritos, ya sea artesanales o intelectuales, como quieran, son incapaces de conseguir una cantidad de dinero que le permita alquilar un piso, o tener una familia, o poder vivir en un sitio mejor, o poder comprarse un coche. Si esa persona es incapaz de obtener eso por sus propios méritos, ha fracasado. Entonces, el que recibe la ayuda ha fracasado. Y el Estado, que tiene que ir a subsidiar al fracasado, también está ejerciendo una ayuda que realmente supone un fracaso del sistema. Es decir, un país no podemos considerar que un país es exitoso porque da muchísimas ayudas sociales. No, no, no. Un país exitoso es aquel que no tiene la necesidad de tener que subvencionar a un gran porcentaje de la población para que éste pueda vivir de forma digna. Es que esta idea que de verdad cala tanto en España y en Hispanoamérica es la principal responsable de que veamos este tipo de políticas y esta forma de comprar votos de forma, vamos, masiva, y que tanta gente se cree, que esto también me hace mucha gracia en esta superioridad moral occidental, luego se ríen de lo que ocurre en países africanos o en países asiáticos en las elecciones con esas promesas que, bueno, prometen alcohol, en algunos casos, en algunos lugares, prometen fiestas. Bueno, ¿y aquí qué? O sea, aquí te estamos prometiendo que le vamos a dar un bono a los jóvenes para que lo gasten en museos o en cómics. Pero ¿esto qué destarifo es? Pero luego vienen los que te dicen, no, hombre, no, pero es que, claro, los jóvenes tienen derecho a emanciparse. Claro que tienen derecho. Pero ¿acaso entonces el contribuyente, es decir, el trabajador, tiene que pagar al dueño de un piso, que él lo va a alquilar, un porcentaje de ese alquiler? Porque esto es en lo que consiste la ayuda, el bono vivienda que ha aprobado el gobierno. Consiste en que las personas que trabajan y que ya pagan su alquiler, un porcentaje de su dinero va a ir destinado a pagar el alquiler de una tercera persona. Esto es lo que se está aprobando. ¿Eso es justo? No lo es, porque luego viene la retórica de decir, no, es que la solidaridad, por supuesto, hay que ser solidarios, ¿no? Y poco menos que el que está en contra de este tipo de ayudas, entonces es que es un insolidario. Lo que es insolidario es que una persona viva del trabajo ajeno. Eso es enormemente insolidario. Lo que es insolidario es que una persona que no trabaja, que no invierte, que no arriesga su dinero, que no arriesga su tiempo, que no tiene afán por crecer a nivel intelectual, a nivel laboral, esa persona viva del que sí tiene ese interés y el que gasta muchísimas horas de su vida en mejorar, para que luego venga el Estado de turno a decirle, no, venga, y este porcentaje de su dinero va a ir destinado a este pobre hombre, porque claro, no será usted un ser perverso, insolidario, que poco menos quiere que la gente fallezca. Porque esto es una gran cuestión que habría que preguntarse, y es que, obviamente, y esto hay que partir siempre de esta premisa, siempre va a haber un porcentaje de la población a la que hay que atender y hay que ayudarle con ayudas sociales. Pero una cosa es que el desafortunado, y cuando hablo de desafortunados, hablamos desde desafortunados de nacimiento, la naturaleza humana es como es, hay gente que nace inteligentísima, hay gente que, pues, en fin, que no incluso está por debajo del coeficiente intelectual medio, luego hay personas que nacen con enfermedades mentales de nacimiento o físicas que sí que les impiden que a través de su esfuerzo, de su mérito y de su trabajo poder tener una vida digna. A esas personas, por supuesto que hay que ayudarlas, tanto desde el ámbito moral como desde el ámbito práctico. Sobre todo, yo recalcaría más desde el ámbito moral, porque bueno, ya saben que hay una corriente dentro del liberalismo con la que yo discuto bastante a menudo, que bueno, dicen, no, es que las ayudas sociales no habría que dárselas ni siquiera a esa persona que, por ejemplo, un pensionista que ha estado trabajando 40 años, pero que lo han estafado y ha perdido todo su dinero. Si a esa persona hay que ayudarle, la respuesta es sí. Obviamente, desde el ámbito moral, como yo lo defiendo, es que al desafortunado, en ese caso, y que encima ya no tiene capacidad para rehacerse, porque una persona que han estafado y ha perdido todo su dinero con 35 años, todavía tiene las capacidades físicas e intelectuales para poder de nuevo rehacerse.
Una persona de 85 años no la tiene. Entonces, bueno, a esa persona habrá que ayudarla, ¿no? Yo creo que en eso estaremos muchos de acuerdo. Bueno, hay un sector del liberalismo que diría que no, que es consecuencia, es una mala praxis, o que tendría que haber sido más inteligente, o que si la han estafado es por culpa suya porque no tenían los conocimientos necesarios. Bueno, luego está la parte práctica, y es que si tienes un porcentaje de la población que no tiene esa capacidad y que vive en la pobreza, lo que vas a encontrarte es en un aumento de la delincuencia y que seguramente esa persona que es contraria a otorgar estas ayudas, a este caso del desafortunado de 85 años que ponemos como ejemplo, seguramente lo que verás es que si hay un porcentaje muy elevado de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, la delincuencia sería mayor y, en definitiva, tú acabarías pagando las consecuencias. O sea, que esto hay que dejarlo claro. Una cosa es ayudar al desafortunado y otra cosa es estar subvencionando a los jóvenes que dicen, no, es que claro, es que no me puedo independizar. Bueno, pero ¿qué ha hecho usted para independizarse? Porque es que esta es la gran cuestión. Pues dicen, no podemos independizar, pero usted trabaja. Y si trabaja, ¿cuántas horas trabaja? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Porque aquí estamos dando por hecho que, como somos ciudadanos españoles, tenemos derecho a tener un alquiler, tenemos derecho a tener un coche, tenemos derecho a irnos de vacaciones a los mejores sitios. Y la respuesta es que no. Por supuesto que no. Tienes derecho a obtener ese tipo de vida, pero a través de tu trabajo, no a través de la subvención de otros, que es en lo que está el gobierno, en esta compra masiva de votos, sobre todo de la gente que realmente es la inmensa mayoría de la población, que no tiene ningún interés mayor que sobrevivir y pasar sus días pues emborrachándose los fines de semana y el mes de agosto irse algún día a hacinarse en alguna playa o algún camping. Y el resto es el que tiene que pagarlo. Es decir, el que se levanta a las 6 de la mañana, llega a su casa hecho polvo a las 7, lo están friendo impuestos, encima ahora va a tener que pagar más impuestos porque, claro, no querrá usted que el pobre jovencito de 28, 29, 30 años no se pueda independizar y tenga que vivir con sus padres. Cuando, repito, tienes una tasa de desempleo del 35% en cuanto a la población juvenil se refiere. ¿No será mejor, entre otras cosas, aprobar una ley que permita que esos jóvenes, con su trabajo y con su esfuerzo, puedan independizarse? No, 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 no. Porque aquí estamos, y esto es muy propio de la historia de España, cualquiera que la conozca, y de los países hispanos en general, siempre ha existido una especie de amor fraternal por el Estado que viene a solucionarnos los grandes problemas. Y en esta compra de votos, que obviamente la disfrazan, que es bono social, que se ayuda a la vivienda, hay mucha gente que cae y que cae en el relato y que dice que sí, que está muy bien las ayudas sociales. Y esto ocurre, y muchos que los critican, que dicen, no, esta ayuda social no me gusta. En realidad luego están pidiendo otras ayudas sociales. Todas las ayudas, todas, son un fracaso de la nación. Un país exitoso es aquel que no tiene que subvencionar a un porcentaje elevadísimo de la población. Y en España, cada mes, 16 millones de nóminas públicas tiene que hacer frente el Estado. 9 millones de pensionistas, 3 millones de funcionarios, 4 millones de desempleados. Esto, obviamente, es imposible que a medio plazo sea viable. Lo que pasa, y volviendo a lo que comentábamos, como en democracia lo que triunfa es el cortoplacismo, al gobierno de turno le da igual. ¿Y cómo se va a pagar todo esto? Todo esto se va a pagar, evidentemente, a través de la deuda pública. Porque si un gobierno ingresa 1.000 y gasta 2.000, esa diferencia que hay entre ingresos y gastos, que viene a ser lo que conocemos como el déficit, ¿cómo lo solventa el gobierno de turno? Emitiendo deuda pública, que ahora pagamos pocos intereses porque el Banco Central Europeo nos está protegiendo, pero eso se va a acabar. Y luego, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno cuando tengamos de verdad que sí o sí va a tener que pasar, que hacer recortes y que cuadrar las cuentas para no tener un déficit tan severo como el que tenemos actualmente? Aumento de impuestos. ¿Y en qué se traduce todo esto? En que todos viviremos más pobres, incluido el que recibe la ayuda del Estado y el que se ha creído que puede vivir a costa de los demás. Y este es un gran problema que tenemos en España. Y es un problema que hasta que la gente no comprenda que un país no es exitoso por dar multitud de ayudas sociales, sino que un país exitoso es aquel que no requiere aprobación de leyes que ayuden a los demás porque ya los propios ciudadanos son libres con su trabajo y son independientes de obtener sus bienes, su puesto de trabajo, mejorar económicamente, socialmente, a través de su, repito, su esfuerzo y su trabajo. Eso es éxito, no que venga el Estado a subvencionarte. Hasta que eso no lo entiendan las sociedades hispanas, estaremos nadando en este círculo. Pero es que además todavía hay otro problema. Y es que, claro, cuando tú estás creando esta sociedad clientelar, llega un punto en que hay mucha gente, y cuando digo mucha gente, es mucha gente que vive de defender luego este tipo de chiringuitos. Los chiringuitos que te hablan de la igualdad, que siempre hay que tener igualdad en cuanto a derechos y oportunidades, pero no de resultados. La igualdad de resultados es tremendamente injusta
Y obviamente para eso tienes que cargarte la meritocracia. También lo están haciendo con las leyes educativas. No, repetir curso no, porque claro, eso es estigmatizar al alumno que repite. ¿Y qué? O no, vamos a poner las notas, a partir de ahora vamos a empezar a medir la sensibilidad del alumno, o si ha tenido interés o si se ha esforzado. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué clase de sociedad estamos creando? Pues una sociedad completamente inútil, una sociedad en la que lo que prima es que venga otro a subvencionarme mi estilo de vida, y una sociedad que, cuidado, porque esto realmente se trata de sobrevivir, no de vivir. Porque la vida es tremendamente injusta, pero es que la vida es eso. Es que ya estamos llegando a unos niveles que, para que no haya nadie que se frustre y que no fracasen, como hemos fracasado, no sé ustedes, yo en mi caso claro que he fracasado en muchas cosas, pero bueno, aprendes del fracaso y es una de las grandes formas de aprender que tiene la vida, y es que cuando fracasas dices, un momento, a ver, ¿qué hice mal? ¿Por qué fracasé en esto? Ah, pues mira, esto lo hice mal, voy a volverlo a hacer corrigiendo eso. No, aquí se trata de crear una burbuja en la cual los jóvenes, por supuesto, no tengan que enfrentarse a tener un jefe que, oye, que te puede caer fatal, a tener unos compañeros de trabajo que no te ayudan, a tener que tú mismo, por ti mismo, trabajar en un ambiente que sea hostil, pero que te sirva para crecer, tanto profesionalmente como a nivel personal. No todo eso no. Pobrecito el jovencito, lo que tenemos que hacerle es ayudarle, que todos los que trabajan le ayuden para que se independice. Y hay gente que está de acuerdo, que sí, es que los jóvenes, pobrecitos, claro, es que los alquileres son carísimos. Y nadie piensa en que a lo mejor esos jóvenes deben trabajar y que para ello necesitamos legislaciones laborales que no sean precisamente las que quiera aprobar también este gobierno, que obviamente lo ve y dice, bueno, pues es que encima la gente me aplaude. Por fin, dicen, por fin, ya era hora de que alguien se preocupase por los jóvenes, ya era hora de que alguien se preocupase por los funcionarios, que esta es otra cuestión. O sea, en España obviamente hay funcionarios y funcionarios, pero ¿por qué un funcionario ya tiene que tener el puesto asegurado? Dice, no, es que he hecho una oposición. Pues muy bien, oiga, y el que trabaja en el ámbito privado, estudia una carrera, estudia un máster, ojalá estudia un doctorado, ese no. Pero como usted ha hecho una oposición, que bien, hay oposiciones y oposiciones, poco menos que ya el puesto es sine die. Y además, no importa si luego trabajas mejor o trabajas peor, porque como hay igualdad de resultados, pues entonces, ¿qué es lo que triunfa? La mediocridad. Lógico y normal. Pues si es que esto es de naturaleza humana, o sea, es lógico. Si el ser humano obviamente ve que no importa la cantidad de horas que dedica a trabajar, la cantidad de horas que dedica a estudiar, porque luego los resultados son el mismo del que no hace absolutamente nada, pues ¿para qué se va a esforzar? Y el resultado es la mediocridad absoluta, eso sí, disfrazada de democracia, y luego cuando vaya a las elecciones decir, es que hemos ganado porque el pueblo me apoya. Hombre, claro, es que has creado una red clientelar y un círculo vicioso del que luego es muy, muy difícil salir. Porque cuando uno llega al gobierno, supongamos que llega al gobierno, ya pasó con Rajoy, ¿eh? Rajoy no se atrevió a cambiar muchísimas cosas que tenía España, porque claro, como había tantísima gente que dependía del Estado, pues ¿cómo vas a ir en contra de ellos? Porque quería volver a gobernar. Lo mismo que pasa en Argentina, lo mismo que pasa en Francia, lo mismo que pasa en Italia, lo mismo que pasa en muchísimos países hispanos que tienen este sistema aprobado y que luego obviamente cuando llega un gobernante que pretende hacer un cambio, sabe que si lo hace dentro de 4 años va a perder las elecciones. Entonces dice, bueno, pues voy a intentar hacer algún tipo de ajuste, un ajuste que no vale para nada, porque no es lo que necesita el país, y en definitiva volvemos a tener los mismos problemas. Y ese círculo vicioso no se sale. Por lo menos no se sale votando cuando tienes una población que, insisto, se cree que el Estado debe pagarle y debe subvencionar su estilo de vida. En vez de decir, oiga, señor Estado, usted no venga aquí a darme limosnas y sobre todo no venga aquí a hacerse el solidario cuando le está quitando el dinero al trabajador. Deme la oportunidad de, a través de mi trabajo, poder ser libre e independiente. Pero eso no es lo que ocurre en España y no es lo que ocurre en los países hispanos. Y obviamente esto se traduce en compravasiva de votos y la oposición, pues bueno, no sé, Vox está montando un cirio ahora este fin de semana de una convención, bueno, no una convención, una especie de fiesta, el Partido Popular dando vueltas por España, diciendo Casado soy el líder, soy el líder, que cuando un tío tiene que estar todo el día diciendo que es el líder, es que no es el líder. Entonces, bueno, pues realmente la oposición cada uno pensando sus intereses personales mientras el país avanza al endeudamiento salvaje que, repito, esto tendrá enormes consecuencias en el bolsillo de todos los ciudadanos, tanto el que recibe la ayudita como el que la paga, que todavía tendrá que vivir más pobre. Y si a eso le sumamos el crecimiento de la inflación, pues ya me contarán ustedes.
Pero bueno, vamos a ir ya con la entrevista de Daniel Lacalle para abordar cuál es la situación económica. Verán que no estamos de acuerdo en ciertas cosas, por ejemplo, el tema de las pensiones. Ya sabéis, soy partidario de un sistema de capitalización. Dani no, Dani es un optimista innato y cree que el sistema de reparto es fiable en España. Luego también, en cuanto a los oligopolios, el oligopolio clarísimo que hay eléctrico, Dani no está de acuerdo tampoco con eso, pero bueno, Daniel Lacalle desde luego que es un tipo que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo y que sería un buen ministro de Economía de España, pero que tendría por delante un trabajo muy, muy complicado. Porque cuando tienes a tantísima gente que depende del sustento del Estado, ¿cómo no va a defender? Que si luego viene el chiringuito del cambio climático, que es el chiringuito del feminismo, que es el del antirracismo, que es el de la igualdad, que es de la vivienda pública y sostenible, que es el de la vivienda accesible para todos los jóvenes. O sea, al fin y al cabo, si hay gente que vive de defender esas ideas, pero literalmente, ¿cómo luego no las va a defender? Y cómo luego no va a votar a ciertos partidos. Estamos entrando en un círculo vicioso muy complicado, realmente recuerda mucho a Argentina. La única diferencia y lo único que falta es prácticamente tener una política fiscal y monetaria completamente al margen. Eso no se da en España por una sencilla razón, y es que estamos dentro de la Unión Europea. Para los que están en contra de la Unión Europea, que ya saben que yo soy muy crítico con su funcionamiento, tengan claro a veces qué disparates se dicen. Cuidado, no, es que España tiene que recuperar la soberanía fiscal y monetaria. O sea, nos está diciendo que seamos Argentina en cuestión de 2 años. Pues bueno, desde luego, algunos nos negamos a eso y decimos, bueno, sí, hay muchas cosas criticables de la Unión Europea y las criticamos, pero de ahí a decir hay que abandonar la Unión Europea para ser Argentina 2.0, pues hombre, yo creo que hay una diferencia. En fin, vamos ya con la entrevista a Daniel Lacalle y luego contestaremos algunas preguntas de los colaboradores de YouTube, miembros del canal, también patronos y suscriptores de iVoox. Vamos a ello. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos con nosotros a un conocido, don Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues bueno, diría que bien estamos, que ya es decir en los tiempos que corren, pero desde luego que estamos en una situación muy complicada en términos económicos, que también obviamente se ve afectado en términos sociales, y hemos esta semana ya conocido un poco cuáles son las intenciones de este nuevo gobierno con las ayudas de la Unión Europea, con estos bonos que ha ido anunciando, etcétera, etcétera. Y también con unos presupuestos generales del Estado, que ya lo hablamos en la pasada temporada en el podcast, que se estaban aprobando con unas previsiones de crecimiento que eran falsas y totalmente irreales, y en función a unas tasas de crecimiento que no se han dado. Ante esta situación, Daniel, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, lo que nos espera, esto es la política de la cigarra, y la política de la cigarra con esteroides. Entonces, toda la euforia de la borrachera en la que se está metiendo este gobierno va a generar una resaca. Claro, este gobierno nos dice que en esta crisis se está haciendo políticas completamente distintas a las de la anterior crisis. Yo digo, absolutamente no, es completamente falso. Se está haciendo exactamente lo mismo que se hizo en el año 2008-2009 por parte del gobierno. De hecho, tienes ahí en la hemeroteca, el gobierno de Zapatero aumentará masivamente el gasto público para relanzar el crecimiento y acabar con la crisis. Bueno, pues ya sabemos cómo acabó, ¿no? Está haciendo exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, ninguna diferencia. La única diferencia es que en esta crisis hemos tenido el esquema de los ERTE flexibilizado, que eso se flexibilizó por la reforma laboral, pero nada más, eso es todo, porque los ICO, lo mismo, el gasto público, lo mismo, el gasto corriente. Y lo peor de esto es la gente lo que no entiende, o lo que no les explican, porque lo entiende perfectamente, es que no hay ningún componente de la recuperación que anuncia el gobierno que sea estructural, son todos coyunturales. Se desploma el consumo en el año 2020, sube en el 2021, se desploma la inversión en el año 2020, sube en el 2021. Pues son todo simplemente rebote. Y claro, lo que la gente no entiende es que para una estimación, ojo, de recuperación del Producto Interior Bruto al año 2023, de entre el 2019 y el 2023 de 96.000 millones, se van a endeudar en más de 350.000 y van a dejar un déficit estructural, es decir, el déficit que se genera, crezcas o no, de más de 55.000 millones de euros anuales. Entonces, eso lo entiende cualquiera. Sabes que detrás de todo esto viene un ajuste
que cada año que pasa en el que el ajuste no se hace, el ajuste que se va a tener que hacer va a ser mayor, porque el desequilibrio en el que entras es mayor. Quizá la gente cuando escucha estas cifras tan elevadas, claro, son imposibles, ¿no? Lo hicieron 55.000 millones, sabes que es una cifra muy, muy alta, pero el déficit, para que la gente lo entienda, es básicamente tú gastas más de lo que ingresas. Sí. Entonces el Estado recurre al endeudamiento público para esa diferencia que hay entre ingresos y gastos, poder hacer frente a los pagos, ya sea de pensiones o de todo tipo de pagas públicas que tiene que hacer al frente cada mes. Cada mes en España son 16 millones de nóminas públicas, entre comillas, que se pagan, contando funcionarios, pensionistas, etcétera, etcétera. Pero claro, esto deja un gran problema, ¿no? Y es este endeudamiento público que parece, no solo en España, sino en los países occidentales se han abonado, no todos, pero la mayoría de ellos, a un endeudamiento público salvaje, va a tener consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias que vamos a ver ya no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo, más allá de estos ajustes que tú comentabas, que también si nos puedes dar un poco las pautas de qué es lo que va a ocurrir, porque también decíamos, vamos a subir el sueldo de los funcionarios. Y oiga, pero si es que usted no tiene dinero, ¿cómo va a estar usted subiendo sueldos de funcionarios y pagando todavía, emitiendo mayores ayudas, que bueno, llaman ayudas sociales, en realidad es tratar de comprar votos? No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que tú has dicho que es muy importante que la gente lo entienda, ¿no? Se dice... Bueno, esto lo está haciendo todo el mundo, Daniel, qué tonterías, por favor, Jano, ¿de qué estáis hablando? Todos los países están aumentando el déficit y todos los países están recurriendo a políticas públicas para salir de la crisis. Un momento, por favor. Primero, España no es Estados Unidos, no tiene la moneda de reserva del mundo y no tiene la fortaleza empresarial y la fortaleza económica global que tiene y la entrada de balanza financiera que tiene Estados Unidos. Segundo, ni Alemania, ni Holanda, ni Francia, ni siquiera Italia, ni Portugal se van a meter en un agujero fiscal como el nuestro. Si es que esto es una estupidez. Claro que es verdad que hay algunos países que están utilizando su espacio fiscal, pero es que volvemos a lo que pasó en el año 2009 con Zapatero, ¿no? Todo el mundo hace lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues ¿qué pasó después? Pues que, por ejemplo, Holanda volvió a los niveles de deuda sobre PIB previos a la crisis en 3 años y nosotros seguimos aumentando la deuda, seguimos aumentando la deuda, seguimos aumentando la deuda. ¿Por qué? Porque lo que hace el gobierno español, que es completamente distinto a lo que hacen otros gobiernos, es que utiliza las crisis, lo utilizó el gobierno de Zapatero y la está utilizando Sánchez, ¿para qué? Para consolidar gasto corriente inútil y político, que luego es muy difícil de bajar. Porque luego es muy fácil para los que se indignan con Rajoy y todo esto, que hay muchos, y muchos de los que te siguen a ti y a mí, ¿vale? Es muy fácil decir, claro, es que Rajoy no hizo nada. Ponte tú con un tren a toda máquina en el que le han incluido todos los miles de millones de gasto público corriente posible y decir, para el tren, ¿sabes? Y claro, esa es la clave de lo que hacen los gobiernos socialistas en España, que no hacen, y esto lo quiero repetir muchas veces, que no hace un gobierno socialista en Portugal, que no hacen los gobiernos en otros países de la Unión Europea, y desde luego que la comparación con Estados Unidos es de tal estupidez que es que me niego a entrar en ella, porque estoy ya harto de tener que debatir con estúpidos que te cuentan unas películas absolutamente acojonantes. O sea, el problema de España va a venir. ¿Y va a venir por qué? Porque se utilizan las crisis para multiplicar el clientelismo, para multiplicar el gasto político, para multiplicar los compromisos, no solamente los compromisos de un año. La gente se piensa que el presupuesto del año 2021, el día 31 de diciembre del año 2021, se acaba. No, señor, tú estás incurriendo en compromisos a largo plazo. Acabas de decir tú varios, ¿no? Claro, o sea, el salario de los funcionarios, las pensiones, etcétera, se consolidan y se aumentan. Entonces, que no nos cuenten películas, y sobre todo que no nos cuenten películas de que lo que están haciendo ahora es diferente y que vamos a salir mejor y que después no van a venir recortes, porque los recortes van a venir incluso si consideras las estimaciones del propio gobierno.
las estimaciones del propio gobierno, que tú has dicho, que son, no me acuerdo lo que has dicho, de ciencia ficción, ¿no? Bien. Sí, pues no nos daba ni el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera el Banco de Pero da España, igual, nadie. da igual. Solo. Sí, sí. Da igual, pero les da exactamente igual. Tú piensas que el Instituto Nacional de Estadística ha invalidado en la contabilidad nacional las estimaciones de crecimiento del gobierno, les ha dado exactamente igual y el cuadro macro con el que parten para los presupuestos es el mismo que tenían antes, a pesar de que le han metido un hachazo de 1,5 puntos, no, de 1,9, casi 2 puntos, a las estimaciones de crecimiento de España. Por favor. Y luego hablaremos al final de la entrevista, porque has hablado de ese círculo vicioso en el que entra o que utiliza el socialismo y es, bueno, compro votos cautivos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y a ver luego quién es el guapo que llega a gobernar y dice, no, voy a quitarme o voy a reducir estas pagas cuando mucha gente vive de ellas y claro, eso se traduce en votos. Bueno, esto también estaría relacionado con lo que es la democracia. Luego al final de la entrevista comentamos eso, cómo podemos salir, pero una cosa que está ocurriendo también con el tema de la energía, el tema de la luz, tú has tratado mucho estos asuntos, lo haces a menudo también en tu cuenta de Twitter, que bueno, yo creo que todos los que nos están viendo ya te seguirán, pero si algún despistado todavía no lo hace, que lo haga. Entonces, tú has estado abordando el problema que tenemos con la energía y sobre todo un problema que ya empezamos a escucharlo, yo creo que la gente tampoco es muy consciente del peligro que tiene, que es la inflación. Entonces, bueno, primero, Dani, si nos puedes explicar qué está pasando con la energía, que mucha gente dice, oye, pero ¿por qué estoy pagando ahora esta factura tan elevada cuando hace unos años me estaban montando programas especiales y me hablaban de pobreza energética cuando subió la luz un 8% y ahora ha subido más de un 200%? Entonces, bueno, que alguien me explique esto qué es, qué está ocurriendo y por qué estamos pagando esta factura de la luz tan elevada. En España, en particular, pero también en algunos países de la Unión Europea, se ha vendido la gran mentira. ¿La gran mentira cuál es? Si llenas el mix energético de renovables, el precio de la electricidad baja. ¿Eso no es cierto? No es cierto en ningún sitio. No ha sido cierto en Alemania, no ha sido cierto en ningún sitio. No es cierto, ¿por qué? Porque un mix energético tiene que tener energías de base que funcionen todo el tiempo. ¿De acuerdo? La nuclear, la hidráulica, el gas funcionan todo el tiempo. Si tú reviertes por decisión ideológica, eliminas nuclear, eliminas gas, eliminas hidráulica y los sustituyes por renovables que funcionan el 20-25% del tiempo, porque es así, es técnica, es realidad, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que gastar muchísimo más en redes, tienes que gastar muchísimo más en distribución, tienes que gastar muchísimo más en tener un respaldo a esa energía, porque la solar no funciona todo el tiempo, la eólica no funciona todo el tiempo, yo creo que eso ya lo entiende cualquiera. Entonces las renovables no son más baratas, son más caras, no pasa nada, no pasa nada. Segundo, la otra mentira es que los precios de la energía suben por algún designio malvado de fuera. No, los precios de la energía suben por decisión política. En Europa, la electricidad es cara por decisión política, por diseño. Es decir, porque los objetivos medioambientales, etcétera, el coste del CO2, que es un impuesto por el cual los estados recaudan miles de millones, el Estado español 2.300 millones, los estados europeos alrededor de 21.000 millones este año. Para que os hagáis una idea, que la Unión Europea recaude 21.000 millones en algo es realmente difícil. ¿Y por qué se ha disparado el precio del CO2 un 1000% desde el 2017? Reduces la oferta, intervienes el mercado y se dispara el precio. Y el precio del CO2 lo pagamos todos en el precio de la luz. ¿Por qué se ha disparado el precio del gas? Llevamos 10 años diciendo a todos los productores del mundo, vamos a dejar de comprar y de invertir en energías fósiles inmediatamente. Se va a acabar las energías fósiles y todo eso. Entonces, bueno, estos productores, Rusia, Qatar, Estados Unidos, etcétera, etcétera, dicen, no, estupendo, entonces usted lo que quiere es que yo invierta a largo plazo decenas, centenares de miles de millones. Entonces se ha generado un agujero en inversión en energías fósiles de 600.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces, ahora, claro, resulta que tenemos un mix energético volátil e intermitente y
depende del gas cuando aumenta la demanda y cuando funcionan menos las renovables. Y da la casualidad de que eso ocurre cuando sube el precio del gas, porque la demanda de gas está subiendo y encima se ha estado atacando y eliminando la inversión en gas durante años y años y años. Entonces hay toda una serie de factores que se juntan en una tormenta perfecta. Añádele a eso la amenaza, ¿no? ¿Vale? Tú imagínate, claro, el otro día escuchaba, Rusia se niega a mandar más gas a Europa. ¿En qué se niega Rusia a enviar más gas a Europa? No seré yo el que defienda al gobierno ruso, pero hay unos contratos a largo plazo que se han firmado, que se están cumpliendo, y resulta que la Unión Europea decide reducir todos esos contratos porque asume que no va a comprar más, y entonces tiene que comprar mucho más. ¿Y sí, cuándo se le ocurre comprar mucho más gas? Cuando los rusos están, como todos los años, como todos los inviernos, rellenando su inventario. ¿Para qué? Para el invierno ruso, que cualquiera que haya pasado un invierno en Rusia sabe que hace muchísimo frío. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema de arrogancia e ignorancia en el que se han tomado decisiones aquí en España. Aquí en España, o sea, el precio de la luz es el que es por diseño político. Es el gobierno el que pone la tarifa más cara en los momentos de mayor consumo. ¿Para qué? Para, entre comillas, reducir el consumo y nos crujen a todos. Y segundo, es el gobierno el que se lucra por más de 11.000 millones de euros en impuestos en la tarifa, que es más del doble del beneficio operativo de todo el sector eléctrico. Por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que la transición energética es cara y que la transición energética debe ser competitiva y que no debe ser ideológica, porque entonces lo que se está generando, Jano, y tú lo estás viendo en tus redes y yo en las mías, y yo lo repito constantemente, es que la gente está reaccionando en contra de cualquier política medioambiental porque les están crujiendo. Entonces, están consiguiendo el efecto contrario. Y si queremos una transición energética competitiva, se tiene que hacer con el apoyo de la industria, con criterios técnicos y no con veleidades ideológicas. Ese es uno de los grandes problemas y luego también quizá el cortoplacismo, ¿no? Porque estamos viendo como todas las medidas que se aprueban son disparates que a lo mejor en el corto plazo la gente no las va a sentir, porque claro, la gente no siente, oye, ha aumentado la deuda pública, pero como no tiene un efecto inmediato, claro. Dicen, bueno, pues muy bien. Pero claro, sí que lo tiene al medio plazo, ya ni siquiera estamos hablando de largo plazo, a medio plazo. Por ejemplo, la inflación, que es algo que cuando lo publicas, yo no sé, cuando tú hablas de la inflación, seguramente notarás que la gente como dice, bueno, sí, me habla de la inflación, que sube, pero todavía no lo percibo. Dentro de unos meses lo va a percibir clarísimamente. Va a decir, oiga. No, y lo está percibiendo. Lo que sí, pasa pero todavía es que... no toda la sociedad, pero esto hasta lo va a percibir y eso significa que usted va a ser más pobre. Es que hay que a veces hablar así para que lo entiendan. Claro, lo que pasa con la inflación es el impuesto de los pobres y tiene una ventaja para los gobiernos muy clara, ¿no? Que es que le echan la culpa de la inflación a los demás, ¿sabes? O sea, tú, ¿qué es lo que haces? Sube el precio de la luz, ¿a quién le echas la culpa? A las empresas. Sube el precio de la comida, ¿a quién le echas la culpa? A los supermercados. La inflación es súper cómoda para los gobiernos, porque los gobiernos son los grandes beneficiarios de la inflación. ¿Por qué? Porque cuanto más sube la inflación, más recaudan con los impuestos indirectos. Y segundo, porque se diluye, poquito a poquito la deuda acumulada, aunque en este caso la deuda se sigue disparando porque el déficit es mayor que lo que se diluye por el efecto del impuesto inflacionario. Pero claro, la gente lo percibe, ¿no? La gente lo percibe. El otro día estaba yo en el supermercado y una señora me dijo, a ver si le dice usted algo a los políticos. Parece que los políticos fueran todos del mismo partido, porque estuvieran todos en el gobierno. Bueno, eso pasa, Dani, cuando gobierna la izquierda. Entonces la gente dice, es que los políticos, cuando ven la derecha, no, eso no pasa. Pero sí, exacto. Bueno, y hoy también es Rajoy y Aznar. La culpa de todo hoy es de Aznar, ¿sabes? Todo, o sea, el Partido Socialista en España, el otro día se lo dije a una persona que me comentó en la calle, ¿no? Me dijo, no, porque todo esto es por culpa de Aznar. Y digo, hombre, el Partido Socialista de España, su Partido Socialista Obrero Español, ha gobernado en España 25 años, ¿sabes? Y la culpa es de Aznar.
Sí, es que esto pasa mucho. Pero bueno, da igual. El elemento al que te decía es que me decía, a ver si le dices a los políticos... ¿qué le dices a los políticos que el carro de la compra que yo compro siempre, antes me costaba 100 euros y ahora me cuesta 123. 123, no me dijo 121 ni 125. 123, me lo dijo exactamente. Esa persona sabe que la inflación está subiendo. Pero claro, la inflación es súper cómoda para los gobiernos, ¿no? Y por eso los gobiernos, y particularmente los gobiernos, cuanto más a la izquierda están, ¿por qué? Porque son los que más están aumentando los desequilibrios fiscales, cuanto más a la izquierda están y más radicales, son los que más promueven las políticas inflacionarias. ¿Eh? Sí, yo temo que esto que comentas es muy, muy importante porque seguramente, bueno, ya lo hemos visto con el tema de la energía y decir que a mí el oligopolio que hay en España no me gusta, ni defiendo a las compañías energéticas. ¿Qué oligopolio hay, Jano? Está muy regulado, Daniel. O sea, aquí esto lo controlan 3 compañías eléctricas. El caso, por ejemplo, Iberdrola, el otro día fichando a Antonio Miguel Carmona por 450. Eso no hace que sea un oligopolio. No, pero la connivencia, no solo eso, pero la connivencia existe entre lo que son las energías. No, pero es que eso es que ahí me gustaría negarte la mayor. Sí, no, claro. Que haya 3 empresas o 4 empresas grandes no es una casualidad. No, claro, no. Sí. Una cosa es que puedan estar, que a mí me parece bien, pero por ejemplo es un mercado que está hiperregulado, en el cual no tienes... Entonces no es culpa de no es un oligopolio, entonces es un mercado hiperregulado. Sí, pero porque está protegido, precisamente para que esas empresas sean siempre las que tengan la parte del pastel, o sea, entre ellos la dividen. No, al contrario, Es que esto es muy importante, fíjate lo que tú estás diciendo, esto es muy importante. Este concepto de que los gobiernos benefician a un grupo de empresas y que ese grupo de empresas se quedan con el pastel y se forran, es exactamente lo contrario. Eso que se llama capitalismo de amiguetes, en realidad es capitalismo de enemiguetes, porque el gobierno lo que hace es que utiliza el balance de empresas privadas para intereses políticos. Pero si tú ves esas 4 empresas, o 2 en Alemania, o 1 en Italia, sí, que es 2 en Francia, primero tiene que haber, por definición, tienen que ser, porque las inversiones tienen que ser muy grandes, pero si tú ves los intereses económicos de esas empresas, son completamente divergentes. O sea, sí. A mí nadie me puede poner encima de la mesa la estrategia de Endesa y la estrategia de Iberdrola y decir que es la misma, es la contraria, es que es la opuesta. Entonces, para mí, la punta de lanza y lo más importante es esto que se llama capitalismo de amiguetes, no es capitalismo de amiguetes y mucho menos es beneficioso para las empresas. Hace muchísimo daño a las empresas y es 100% utilizar el balance de las empresas en beneficio del gobierno. Lo sabemos en el sector de las telecomunicaciones, lo sabemos en el sector de la banca y lo sabemos en el eléctrico. Sí, pero en el eléctrico, por ejemplo, Daniel, sí que es cierto que estas empresas muchas veces, y lo vemos cuando hablabas tú de las políticas medioambientales que se han llevado a cabo, uno de los que siempre han estado apostando y siempre energía verde, por todos lados nos están vendiendo este rollo. Yo hablo del caso de Iberdrola. Yo soy cliente de Iberdrola, ¿vale? Yo soy cliente de Iberdrola. Pero yo, por ejemplo, si mañana quisiera decir, oye, que yo quiero tener una compañía que la energía venga procedente de la energía nuclear, un porcentaje, no puedes escoger. O sea, tú simplemente estás sometido a una serie de eléctricas y a los intereses del gobierno que en muchas ocasiones coinciden. Es decir, es como, no te digo que sean aliados, pero como que no son enemigos. Eso es decir, no lo dicta Iberdrola. O sea, no lo dicta, pero se aprovecha también de estas cosas. En el sentido de que ellos dicen, vale, pues a mí me da igual, o sea, el precio de la luz a Iberdrola le trae sin cuidado, o sea, me refiero. Ellos lo que quieren es ganar dinero, es una empresa, obviamente, no es una ONG, pero a partir de ahí, luego el caso de Antonio Miguel Carmona. O sea, que fichen a Antonio Miguel Carmona como vicepresidente por 450.000 euros. Antonio Miguel Carmona, que a mí me cae muy bien, ¿eh? Pues mucha gente me dice, a mí me cae bien Carmona, pero coño, vicepresidente de Iberdrola, ¿por qué? Bien, eso es una cosa completamente distinta. O sea, ¿por qué se contrata a una persona u otra? Me parece muy bien. Sí, no, pero que está muy ligado. Perfectamente legítimo y cada uno que piense lo que sea. En cualquier caso, debemos recordar, sin quitar si es bueno o es malo, pero debemos recordar que el fichaje no tiene absolutamente nada de intentar acercarse al gobierno. Al revés, pues se lleva muy mal Antonio Miguel con Sánchez. Carmona estaba completamente en el ostracismo más absoluto del gobierno de Sánchez. Pero en el otro punto al que voy, sobre este concepto de los oligopolios,
que no es correcto. Si tú vas a la estrategia, lo que pasa es que como le ha salido bien, la gente dice, ¡ah! Oligopolio, ¿no? No sé, a mí las empresas que ganen todo lo que quieran. 2004, en el año 2004, decide lanzar una estrategia basada fundamentalmente en las renovables que iba en contra de todo el resto de las eléctricas. Y no pasa nada, ¿no? Pero lo importante, al fin y al cabo, no es eso, sino que tú lo has dicho. Da exactamente igual que haya 2, 3, 4, 17 o 75 empresas. Si es que es un sector que está hiperregulado. Es lo mismo con los bancos. Te dicen, no, es que los bancos, cuando había 55 entidades bancarias, el sector estaba hiperregulado y cuando hay menos, pues también. El problema no es la cantidad de empresas. En Alemania, como te digo, E.ON y RWE, sí, son los que se llevan todo. EDF y la antigua Gas de France-Suez, que ahora se llama, no me acuerdo, Engie creo que es, en Italia, Enel, una. Sí, que es una. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que no es una cuestión de número, es una cuestión de quién dicta la formación de precios. Y la formación de precios para el consumidor, porque a nosotros nos hacen mirar el precio mayorista, y nos dicen, mira los precios de las eléctricas, pero eso es el 30% de la tarifa. Sí, el 63%, 70% ya. 70%, sí. Te lo dice el gobierno, además te lo dice todos los años, ¿no? Y no lo dice regulado e impuestos. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero es verdad que a estas empresas les interesa que sea el mercado hiperregulado en el sentido de que así evitas que entren competidores que te pueden hacer daño. Para nada. Y luego una cosa, por un momento, Dani, y nunca he escuchado jamás a ningún presidente de las eléctricas quejarse por lo que tú estabas comentando. Si no, oiga, porque nunca salen en defensa de decir, no, si es que nosotros no somos porque cuando le acusan, es verdad. La razón por la que no se quejan, porque les viene bien. Son hiperregulados. Y yo muchas veces, hablando con presidentes de si en privado dicen una cosa, en público otra. Cuando hablando con presidentes de empresas grandísimas, me dicen, Daniel, a ver si esto lo puedes decir tú porque yo no puedo. Claro, pero es que a mí esa cobardía es que me repatea, no la puedo entender. Eso es otra cosa que estamos de acuerdo también, porque además yo siempre he dicho lo que me ha dado la gana y no me ha pasado nada. Entonces no entiendo ese concepto de yo no puedo. Pero fuera de eso, lo que te digo es, te niego la mayor. Las empresas mal llamadas estratégicas o mal llamados oligopolios no solamente no se han beneficiado de estar hiperregulados y cercanos al gobierno, sino que no hay más que ver el IBEX, cualquier inversor en el IBEX, no, que se tiene que romper la cabeza. Es que lo del IBEX. Claro, a mí me dicen, no, porque tal, no sé cuántos. ¿Y cómo está el IBEX? Pues yo que sé, a 8.000, como siempre, yo que sé. ¿Sabes? No. Pero vamos, la evidencia empírica, cualquier analista internacional, cualquier analista que se siente y mire el balance, la rentabilidad sobre el capital empleado y la rentabilidad sobre equity de las empresas mal llamadas estratégicas españolas, sabe que estar alrededor del gobierno y hiperreguladas les ha destruido en su, primero, en que eran empresas que se hicieron muy grandes con la internacionalización y que ahora son anécdotas en el mundo. Y tú has dicho una, que es la única que ha tenido realmente, que ahora mismo ha tenido éxito. ¿Y por qué ha tenido éxito? Por su salida hacia afuera, no en España, porque si tú miras la rentabilidad sobre el capital empleado con respecto al coste de capital de las empresas mal llamadas estratégicas, sí. En España o estratégicas, de todos los sectores, lo miras. En España es una ruina, pero además que yo he trabajado en una, vamos, hace ya 2 décadas, pero si era una ruina. O sea, yo trabajé en Repsol hace muchísimos años, vamos, se me fui en el año 2002. La actividad en España era una ruina y lo sigue siendo. La actividad de los bancos en España, la rentabilidad sobre los activos tangibles es bajísima y la de Telefónica, no te tengo ni que contar la de Telefónica. No, Telefónica es terrible. Encima ha tenido la mala suerte o la mala gestión de, al contrario que Iberdrola, su salida hacia el exterior no ser exitosa. Entonces, lo que te quiero decir,
que el gobierno en las empresas europeas, no solamente en la española, porque estamos hablando de España y parece... No, esto es a nivel europeo. Ese concepto errado de empresa estratégica muy europeo y japonés, también muy típico de Japón, los keiretsus y los taibatsus, ¿no? Ese concepto ha destruido la capacidad de competir a nivel internacional de muchísimas grandes empresas que eran muy buenas y que se han convertido ahora en anécdotas mundiales, que están muy lejos de competir con Estados Unidos o con China y que han perdido la batalla tecnológica, la batalla de esto. Y ya te digo, pocas excepciones. Iberdrola, las que están 100% reguladas porque son 100% reguladas, bueno, por aquí, por allí. El caso de China, justo leía esta mañana que iba a batir el récord de carbón, las previsiones todavía las iba a aumentar más por esta crisis energética que ha tenido, pero luego nosotros estamos con el rollo este verde. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente asunto. Sí, porque nosotros somos el 0,9% de las emisiones del mundo y el 10% del coste. Somos unos campeones. Sí. Es que la verdad, uno se ríe, pero es absurdo el suicidio energético que ha llevado a cabo Occidente, que es como tú explicabas, claro. No solo España, sino es que Occidente es increíble, no tiene ninguna explicación. Y ni Occidente, porque en Estados Unidos, cuando tú hablas con la administración Obama, la administración Biden, sea demócrata también, en Estados Unidos te dicen, sí, nosotros, green energy, para arriba, para adelante, no sé qué, no sé cuántos, lo que tú quieras, pero meterle un hachazo como el que le metemos a los consumidores, eso no se va a hacer. No. Además, el caso de China es que es particularmente... ¿Sabes? Yo creo que la gente no entiende que no puedes tener un crecimiento económico sin una energía barata. Claro. Eso es que es imposible. Pues yo creo que mucha gente no. O sea, hay gente que se cree, porque si no, ¿cómo explicaría los resultados de las elecciones, no? Hay gente que se cree que de verdad, primero que el planeta depende de nosotros, lo cual ya es curioso, pero que encima se cree que no, que claro que sí, que no tiene por qué ser incompatible pagar un alto precio por la energía y a su vez tener crecimiento económico. Bueno, pues fundamentalmente porque les venden lo que yo te decía antes, les venden que la transición ecológica, agresiva y completamente sin ningún tipo de lógica técnica, les venden que eso va a bajar el precio de la luz. Si tú miras el plan del gobierno energético de transición ecológica, que se llama ecológica, fíjate, ¿sabes? ¿Vale? ¿Tú sabes cuál es? Miras el mix energético para el año 2030 que tienen puesto. ¿Cuál es la energía que más sube en el mix energético? El gas natural. O sea, sí, porque es la que necesitan para digamos, compaginarse con las... Es un plan que va a costar cientos de miles de millones de euros que se van a pagar en la tarifa para depender todavía más de Qatar, de Argelia o de Rusia. De Rusia nosotros no, pero de Qatar o de Argelia o de Nigeria seguro. No, de Argelia tenemos gran dependencia y luego pues, fue el ministro a hablar con Argelia, veremos a ver qué pasa, porque ahí tenemos también un follón muy interesante, pero claro, otro follón... Tú vete a Argelia y les dices, oye, que necesitamos y tal garantizar el suministro, y te dicen, claro, sin ningún problema, vamos a hacer un take or pay y vamos a hacer unos textos, porque si tú lo que quieres es que yo me gaste miles de millones en explorar, desarrollar, etcétera, mis campos de gas, me parece perfecto, tendré que tener un contrato a largo plazo detrás de eso. Lo que tú no puedes decir es, yo no voy a utilizar esto nunca más dentro de 10 años, pero mándamelo ya y barato. Es que es ridículo. ¿No? Yo no me voy a defender ni a Argelia ni a Rusia, cada uno tiene sus cosas. Claro, cada uno tiene sus intereses. Pero dices, ¿cómo le puedes pedir tú a Rusia que invierta todos los años alrededor de unos 25.000 millones de dólares en desarrollo de campos de gas para, por si acaso a ti te viene bien, no lo sabemos, este invierno o el siguiente, comprar y por supuesto que te lo venda baratito y claro, luego por supuesto cero emisiones y cero uso de energías fósiles en el año 2020 y te dice, claro, hombre, por supuesto, ¿dónde firmo? Claro. De hecho, mira, quería leer unos datos del Foro Económico Mundial, que en este proceso que hablabas tú del tema de las energías renovables, bueno, pues después de billones de dólares
billones de dólares invertidos en este rollo. Bueno, la energía final procedente de renovables ha pasado del 16,4 en el año 2010 al 17,1 en el 20. Ya. O sea, pero es que el objetivo es el 100% en el 2050. Pero vamos a ver, o sea, estamos de verdad mal de la cabeza. Porque ves si no... ese gráfico, que no sé si lo pondréis, verás que lo que ha hecho es que es una cuestión de ingeniería y de tecnología, ¿no? Si tú cambias el mix energético de energías de base a energías intermitentes y volátiles, tu dependencia de mayor. es mayor del gas natural. Pero en ese gráfico que tú probablemente tengas, lo que más ha aumentado desde el año 2010 ha sido el gas. Y curiosamente, desde el año 2010 se lleva penalizando, atacando desde todo tipo de entidades la inversión en gas, e incluso prohibiendo. En Europa está prohibida, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, ¿qué estás haciendo? Estás creando un cuello de botella de consecuencias imprevisibles. Claro. Porque, claro, o sea, que a mí me intenten vender, con todos mis respetos, que a mí me intenten vender que esto ahora es una conspiración de los malvados americanos y los malvados rusos que no quieren suministrar a Europa, por Dios de mi vida. O sea, es acojonante. Sí, es absurdo. Bueno, es intentar negar la realidad, pues un poco lo que estamos, culpar a terceros siempre de los problemas. Y esto, por ejemplo, también lo hemos visto reflejado en la ley de vivienda que aprueba el gobierno, que es un auténtico despropósito. Colgabas, yo lo vi en un trocito que colgaste de la entrevista que le hicieron a Ione Belarra, y de bueno, que esta señora tenga un mínimo de poder en un país ya es demencial, pero explicando que ahora si alguien construía digamos, un complejo de viviendas, el 30% pues el Estado podía hacer uso de él. Y lo dicen así, tan tranquilamente. O sea, esto va a tener un impacto significativo. Más allá de que regular el precio del alquiler, sino que le pregunten a los berlineses que están haciendo cola para visitar un piso, no, desde luego, nunca ha sido buena idea, todavía van un paso más. Entonces, a mí lo que me preocupa, Daniel, es que realmente estamos entrando en una espiral de una Argentina 2.0, podríamos decir. Lo que nos falta es la máquina para imprimir billetes. Ya está. O sea, lo que pasa es que no pueden porque no tiene la capacidad monetaria de estar dentro de la Unión Europea. Pero es que es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta y es lo que quieren. O sea, recuerda que Podemos firmó con Izquierda Unida y con otros partidos radicales una resolución en la Unión Europea para salirse del euro de la que no se ha contradicho ni nada, simplemente está ahí aprovechando que el Banco Central Europeo compra el 100% de las emisiones de deuda neta de España y dice, bueno, pues mientras los alemanes nos financien, nosotros para adelante, pero si luego nos podemos salir, nos salimos. El problema de eso que tú dices es que es brutal. El problema que tú dices es brutal. ¿Por qué? Porque al votante de izquierda y sobre todo este concepto del populismo totalitario, se le convence de que si una medida intervencionista fracasa es porque no se ha intervenido lo suficiente. ¿Vale? Entonces, que por ejemplo, en Berlín intervienen los precios del alquiler, se desploma la oferta de alquiler y suben los precios, y entonces esos mismos que se han cargado el mercado de alquiler en Berlín lanzan una consulta no vinculante para decir que hay que expropiar, ¿sabes? Entonces es la historia de la humanidad. Y la ganan, ¿eh? Y la ganan, que es lo preocupante. Bueno, pero eso es normal, eso es como los referéndums o las votaciones esas que hacía Carmena, ¿eh? Claro, en una ciudad... Sí, van a votar los suyos. Sí. Se lo dije ayer en un programa, que claro, te lo cuentan como si fuera un referéndum nacional vinculante, ¿no? Eso es una votación de estas, de las carmenadas, ¿sabes? En las que en una ciudad de 4,8 millones de habitantes no votó ni a favor de esto ni el 16% de los mayores de edad de la ciudad. El censo, sí. Del censo de Berlín. Entonces, y te dicen, eso sigue siendo una mayoría. No, primero es una consulta no vinculante. Una consulta no vinculante no es un referéndum. Segundo, no, claro, esto es como pues, lo que te digo. Yo recuerdo que de repente me dicen, oye, que Carmena ha lanzado una votación para decir que todas las calles sean peatonales en el año no sé cuántos. Lo que dices, no,
ni me he enterado, ni he votado, ni nada, y además no tiene ni siquiera tiene ¿cómo te diría yo? No, es que es un hecho, ni siquiera es democráticamente válido porque no está hecho con las garantías que tiene. Sí, no hay ni campañas, ni a favor, ni en contra, ni igual, nada. Sí, bueno, pero claro, pero igual, lo justifican. El pueblo está con esto, ya está. Pero eso es, da igual. Lo que tú dices es clave, porque, por ejemplo, el otro día, ayer teníamos una charla, Javier Milei y yo, y decía Javier Milei, por ejemplo, que en Argentina, pues tú tienes gente del peronismo que dicen que los problemas de Argentina son porque es un país demasiado liberal. ¿Sabes? Claro, porque si tu diagnóstico de entrada es que sobra dinero, sobra riqueza, sobra vivienda, sobra todo, pero por alguna extraña razón tú no tienes acceso a ello, siempre vas a tener que pensar que es porque no se roba suficiente. ¿Sabes? Sí, sí. Claro, Es ese círculo. O sea, claro, la gente dice, cuando la gente habla de recortes, ¿por qué habla de recortes? Dice, porque ¿cómo van a ser recortes una reducción moderada del gasto presupuestario? Eso no son recortes, eso es administrar, ¿verdad? ¿Y por qué lo piensan? Porque se les introduce la idea de que sobra dinero, sobra riqueza, sobra vivienda, sobra de todo, y que lo único que hay que hacer es fijarse en el malvado Daniel y decir, y quitárselo a él. O el malvado Jano, ¿eh? Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Claro, dicen, no, tú, claro. Ya me he dado cuenta, sobra todo, pero es que lo está acaparando Daniel, que es lo que en el 2014 estaba yo en Venezuela y había un anuncio que decía, estaban todos los supermercados vacíos, ¿no? Y había un anuncio que salía una señora bien rellenita, ¿vale? Y decía, señora, no acapare. Claro, le estabas vendiendo al pobre iluso que todavía se cree las estupideces del chavismo, que los supermercados estaban vacíos porque había señoras, encima fíjate el anuncio, machista, sexista y de todo, aquí los progres, ¿no? Pero le estás vendiendo a la gente que la razón por la que existen sus problemas es porque sobra de todo, pero alguien lo está acaparando, Amancio Ortega, ¿no? O yo, o tú, da igual. Y luego hay otra cosa también que es... A mí con Amancio Ortega. Hombre, ya te has venido arriba, Daniel? Ya te has venido arriba. Nos hemos venido arriba. Amancio Ortega, Están en la calle, estáis ahí peleando, un día estás tú, luego el otro día... Pero luego también suman el componente que a mí me encanta cuando dicen... Qué poco empáticos sois los liberales. ¿Qué queréis? Claro. ¿Que los jóvenes se mueran por las calles? Y dices, sí, claro, los liberales queremos que los jóvenes vayan falleciendo mientras andan por las calles. Y esto lo hacen con lo del bono por ejemplo, que han aprobado para la vivienda. Y dicen, claro, es que los jóvenes tienen que tener derecho a alquilar una casa. Y de bueno, claro. Bien, pero el derecho con un 35% de paro juvenil. ¿No será mejor que esa gente tenga un trabajo y lo pueda pagar, que no dependa de una limosna estatal? Es que sí, es que de verdad. El socialismo siempre hace lo mismo. Primero parte de vender que sobra de todo y si no tú no lo tienes, eso es porque alguien lo acapara. Y el segundo es que convierte cualquier necesidad en derecho, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, tengo necesidad de descansar, pues entonces es mi derecho y entonces, pues nada, tendré que tener una ley que venga y que diga usted tiene derecho. Pero por eso, Jano, es algo que también lo comentamos mucha gente, ¿no? El debate no puede ser sobre la eficacia del gasto, sobre la eficacia recaudatoria, sobre los resultados económicos. Tiene que ser moral. Es decir, la razón por la que el bono joven de las narices es una estupidez es la misma razón por la que es una estupidez que yo le dé a mis hijos más paga, condenándolos al paro.
Para que se queden en casa, en casita y vayan al cine. O sea, tú imagínate que yo a mis hijos no les doy ni unas posibilidades de les pongo todas las barreras para tener un empleo y les digo, oye, pero te he subido la paga, ¿eh? Te he subido la paga y puedes ir al cine con tus amigos y luego al burger. Claro. Sí, y además que es una chorrada, porque ayer en la televisión tuve una agarrada tremenda con una periodista, una agarrada tremenda. Y dice, es que esto también se hace en Francia. Le digo, pues vaya un ejemplo. Pues vaya un ejemplo. Esto se hace en Francia. ¿A mí qué me importa? Por otro lado, ¿a mí qué me importa si está mal? ¿Sabes? Es que esta idea es que lo hace Macron. Lo dice Macron, Macron lo ha hecho. ¿Y a mí qué me importa? Es una bobada con Macron o contigo, ¿sabes? Es que estoy hasta las narices, ¿sabes? Esta idea de, además siempre comparan lo que hacen los demás para gastar y para despilfarrar. Nunca al revés, no. Cosas positivas, ¿no? No, nunca, nunca. Y además eso también es un componente muy español, ¿no? Que es que como lo hacen en Francia, bueno, ¿y qué? Además, lo que tú decías, ni que Francia pues es un ejemplo de casi nada. Yo le decía, oye, que Francia lleva 2 décadas, va para 3 en estancamiento y no ha tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los 70. Y me dice, bueno, pero a mí me gustaría estar en Francia. A mí me gustaría estar en Hollywood compartiendo un vecindario con Brad Pitt. Sí, bueno, claro, como querer. Pero es verdad que esto ocurre mucho. Y estos días has estado en la convención que hizo el Partido Popular, porque claro, la gran pregunta, Daniel, es, vale, el diagnóstico está claro, los problemas están claros, pero has hablado de una cosa que es muy importante. Y es cuando el socialismo crea este círculo vicioso, que es el caso de Argentina. O sea, luego llega Macri y dice, bueno, a mí Macri no me gustaba nada, pero llega Macri y dice, vale, voy a intentar revertir esto. Y se da cuenta de que tiene enchufado el presupuesto a la inmensa mayoría de la población, que luego es precisamente la que deposita el voto. Entonces, claro, dices, ¿cómo podríamos, en el caso, porque mucha gente dice, bueno, ya para empezar hay una cosa que me parece errónea y es creer que dentro de 2 años sí o sí va a gobernar el Partido Popular. Ya parece que esto esté firmado por ley, veremos que quedan 2 años muy largos. Pero en el caso de que eso ocurriese, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, decir, oye, las medidas que yo tomaría serían las siguientes para conseguir que España deje de tener este déficit estructural que arrastra, este paro estructural que llevamos arrastrando en las últimas décadas? ¿Qué es lo que tú crees que hace falta para que España pueda salir de este pozo en el que nos encontramos? Primero, vamos a mantener el gasto en pensiones y eso no se va a cambiar. El gasto en pensiones se tiene que mantener por una razón de contrato social y fenomenal, ¿no? Bien, el gasto, o sea, por lo tanto, ¿dónde se tiene que recortar gastos? Hay muchísimos sitios. Para empezar, hay una cosa que nunca se dice en el debate, que es ¿por qué tienen las administraciones públicas que ser los mayores acumuladores de activos inmobiliarios ociosos de todo el país? Eso es muy diferente a Argentina. Es decir, aquí tú puedes empezar reduciendo el gasto público inmediatamente, quitando el coste variable que le supone a las administraciones aguantar toda una cantidad de edificios en propiedad que no tiene por qué tener, ¿vale? Eso mucho. O sea, tienes que vender cosas. Tienes que vender muchas empresas, para hacerlas más eficientes, para sacarlas a bolsa, tienes que vender muchos activos que son completamente innecesarios y que cuestan mucho dinero. Ahí hay muchísimo dinero, Jano, mucho. Pero estamos hablando de que el déficit y eso ya se hizo en su momento, que te reduce inmediatamente el déficit, una política seria de desinversión en activos innecesarios y políticamente ruinosos, ¿vale? Segundo, empresas públicas y fundaciones ruinosas y deficitarias. Ahí se puede hacer sin el más mínimo problema y sin quitarle el sustento a los funcionarios, que es lo que te están diciendo, porque luego vas a los funcionarios y dices, oye, perdona, el gasto en nóminas del Estado es mucho más alto que en Alemania, el 11% del Producto Interior Bruto versus el 8%, pero tenemos mucho menos funcionarios de carrera. ¿Dónde está la diferencia? En los contratados por orden y mando, que es lo que nos diferencia de muchos países de nuestro entorno. Entonces, ahí también hay que hacer mucha limpieza. Hay que hacer mucha limpieza también simplemente en duplicidades. O sea, lo hemos visto en la pandemia. Tienes muchísimas duplicidades en las que todo el mundo tiene competencias, pero nadie tiene responsabilidades.
Y eso se puede hacer. Se ha identificado la IREF, cuando estaba Escrivá, que ya se ha olvidado él una vez que está en el gobierno, identificó 30.000 millones anuales de gasto superfluo. Las subvenciones también hay que revisarlas. Y entonces, pero me vas hablando y me dices, bueno, pero claro, es que eso... Y si vas poco a poco, un punto. O sea, hay que ir con el lápiz rojo a los presupuestos, ¿vale? Ir con partidas de esas que te dicen que son el chocolate del loro, pero que suman mucho. Y eso se puede hacer. Y no solamente se puede hacer, es que lo vamos a tener que hacer. Y lo vamos a tener que hacer porque cuando se acabe la orgía de apoyo fiscal que tenemos en la Unión Europea, que tiene fecha de caducidad y la va a tener, para el 2023 se ha acabado, va a ocurrir sí o sí. Y no hay medida de ingresos, es decir, subida de impuestos, no existe ninguna medida de ingresos que te cubra un déficit de 55.000 millones de euros anual. Porque, ojo, tienes que pensar que tendrías que recaudar 55.000 millones todos los años. Hubiese crecimiento o no. 55.000 millones más que el récord de recaudación que tenemos en el año 2020. Por lo tanto, va a haber que hacerlo. Y va a haber que hacerlo de una manera seria, sabiendo que hay un compromiso con nuestros mayores, sabiendo que hay un compromiso con las personas que han estudiado y han trabajado para conseguir un puesto de trabajo en la administración, sí, ¿vale? Y desde un punto de vista serio y desde un punto de vista detallado, hay que vender activos, hay que reducir empresas que no tienen nada que ver con, que no tienen por qué ser del Estado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué propiedad del Estado? ¿Sabes? Y, por ejemplo, hablando de las pensiones, Dani, que suponen un gasto muy importante, quizá no debería España abandonar el sistema de reparto e ir hacia un sistema de capitalización, o por lo menos empezar con un sistema mixto. O sea, es decir, en España, por suerte, la esperanza de vida cada vez es mayor. Y ahora veíamos, cuando decía Escrivá, que a lo mejor había que trabajar hasta los 75 años, mucha gente se enfadaba. Pero bueno, este problema desaparece si tú tienes un sistema de capitalización y usted puede trabajar hasta la edad que le dé la gana y se jubila cuando usted le dé la gana. ¿No crees que en el caso de España, teniendo una población que somos el segundo país del mundo, que bueno, va variando según el ranking los años, con mayor esperanza de vida y teniendo en cuenta las tasas de paro que tenemos, porque es que esto hay que recordarlo, en democracia España jamás ha tenido pleno empleo y un sistema de reparto, unas cosas fundamentales que necesita es que haya mucho empleo, mucha gente trabajando, mejor dicho, ¿no crees que sería buena idea empezar a hacer un mix para que no tengamos siempre una partida tan importante como es las pensiones que nos hace que luego ese gasto sea sí o sí un porcentaje ya muy elevado? O sea, partimos desde una premisa que es vamos a tener que gastar esto sí o sí. Va a ocurrir, va a ocurrir, como ocurrió en Suecia, como ocurrió en Dinamarca, como ha ocurrido en muchos otros sitios, que vayas gradualmente a un sistema mixto, como es el de los nórdicos, ¿de acuerdo? Va a ocurrir. Eso va a ocurrir en toda Europa porque, por una cuestión demográfica, el 20% de la población de la Unión Europea se va a los 65 años dentro de muy poco, ¿no? Entonces, una cosa es que vaya a ocurrir y la otra es pensar que eso va a ser la panacea, porque no es cierto. No, pero será mejor que lo actual. No, pero eso es una cuestión, por supuesto, que se puede debatir, pero no es la panacea por una sencilla razón. El sistema sueco, el sistema nórdico, no deja de tener un componente de reparto y siempre lo tiene, ¿eh? Incluso para las personas que están ya dentro de las cuentas nacionales. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que plantear es lo que tú acabas de decir, es un sistema de reparto como se hace sostenible. Y tú lo acabas de decir, el primer factor es el empleo. El segundo factor, que nadie lo quiere decir, es la inversión. Es decir, nosotros podemos tener pensiones superiores teniendo muchísimo más empleo, reduciendo la economía sumergida y atrayendo mucha más inversión. Lo que no podemos tener es pensiones superiores condenando a los jóvenes al paro, metiendo todavía más escollos a la inversión y manteniendo una economía sumergida que es prácticamente el 15% del Producto Interior Bruto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Eso es fácil? No. ¿Eso se hace en un año? No, pero se hace. Y para eso la legislación laboral habría que modificarla.
No sé cuál Hombre, es. claro, nosotros tenemos una legislación laboral que es Muy rígida. aparentemente garantista, que aparentemente te da, entre comillas, muchos derechos y el principal derecho que te hunde es el del trabajo. Claro, entonces resulta que aparentemente te protege mucho de los malvados empresarios que te quieren despedir, pero no te pueden contratar. Es una estupidez, ¿sabes? Entonces, hay que cambiar cosas, pero esas cosas no se cambian de un año a otro, hay que explicarlas como las estamos explicando aquí, hay que estar en los medios de comunicación y decirlo, y dejar de decirle a la gente que 2 más 2 suman 22 y de que sobra para todo, porque no es cierto. Por ejemplo, respecto a la legislación laboral, ya para concluir, porque a mí es un tema que me obsesiona mucho, y bueno, los que escuchan este podcast lo saben, tú también lo abordas. Has dicho una cosa que es verdad, y es que aparentemente es garantista. O sea, la gente, por ejemplo, percibe que tener la indemnización por despido más elevada de toda la Unión Europea es algo positivo, cuando luego eso precisamente lo que te provoca es, vale, te despiden, te pagan muchísimo, pero te condenan a estar en el paro. ¿No será mejor que te despidan y en una semana encuentres otro trabajo y no tengas que No, depender es de eso? todavía más sencillo, es que se pasan todo el día hablando de los nórdicos porque no implementamos un sistema de flexiseguridad en el que tú tengas una cuenta nacional también, en la que tengas claro cuál es tu mochila austriaca, lo que se llama mochila austriaca, y entonces y facilitas la contratación. Pero claro, nosotros ahora mismo tenemos un sistema que condena al paro a 2 sectores absolutamente claves para la economía, que son los jóvenes y las personas mayores de 55 años. Yo tengo 54 y estoy, pues imagínate. Oye, ¿cómo nos lo hemos pasado, eh? Sí, te va a dejar ya, Dani. Te iba a preguntar, te iba a hacer una última reflexión, pero no la voy a hacer, porque era sobre la industrialización de España, que a mí es que eso me encanta. Eso está pendiente. Cuando la gente dice, no, hay que industrializar España. Y entonces yo me imagino estos poniendo industrias por toda España, todas deficitarias. Tú no puedes industrializar un país cuando tú, por diseño, lo que haces es aumentar los costes laborales y aumentar los costes energéticos. Eso no puede pasar. Sí. Y cuando dices que dependemos mucho del turismo, pues nada, vamos a prohibir a los alemanes que vengan a nuestro país, a los ingleses, en fin. Disparates. Bueno, pues Daniel, si llega el caso que en 2 años llega el gobierno del PP, que veremos, tendrás mucho trabajo por delante y sobre todo hay que hacer mucha pedagogía para explicar este tipo de cuestiones que hemos estado abordando aquí, porque si no la gente, claro, tiene luego esos componentes, sobre todo lo sentimental, siempre prima. Cuando presentas una curva de déficit, pues la gente no suele entusiasmarse tanto cuando le hablas de no vamos a ayudar a los jóvenes, porque claro, fíjate qué altruistas somos. Entonces, bueno, es un trabajo de pedagogía muy importante que hay que hacer. Tú lo haces a diario en tus redes sociales, también tu canal de YouTube. Lo que pasa es que en tu canal de YouTube subes entrevistas, ¿no? De vez en cuando alguna intervención tuya, pero subes entrevistas, no haces vídeos. Sí, hago vídeos cortos y tal, pero es que yo no me puedo dedicar a ya esta es que no maravillosa que hacéis vosotros. Veo algunos compañeros tuyos o tú que enviáis vídeos todos los días fantásticos y yo pues lo puedo hacer lo que puedo. Subo un par de vídeos a la semana, subo entrevistas, subo tal, lo que puedo. Bueno, pero ahí también explicas y abordas muchas de las cuestiones que hemos hablado. Bueno, Daniel, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Cuídate. Gracias. Pues esto nos contó Daniel Lacalle. Desde luego que veremos a ver, porque muchos del Partido Popular ya se creen que hay una especie de ley que se ha redactado que dentro de 2 años le toca a Casado ser presidente del gobierno por ley y ya están celebrándolo. Queda todavía, repito, 2 años y además con toda esta compra masiva de votos y teniendo los medios de comunicación, instituciones públicas a su servicio, a ver qué es lo que ocurre. De hecho, es que las encuestas hace unos meses sí que le daba la mayoría a la suma PP-Vox, ahora ya no. Pero bueno, esta gente ya está vendiendo la victoria, no sé muy bien de qué. Pero en fin, la cuestión es que Daniel Lacalle, si fuese ministro de Economía de España, y si algún día dentro de 2 años lo es, ojalá que sí, a España le irá muchísimo mejor, más allá de las diferencias que podemos tener en algunas cuestiones. Una persona muy preparada y que desde luego es una persona que, en fin, conoce cómo funciona la economía y que no se pliega a la demagogia barata. Oiga, los números son números. Entonces sería desde luego una grandísima noticia para el país, aunque bueno, veremos qué es lo que ocurre. Todavía faltan 2 años. De momento hay que hacer mucha pedagogía y explicar muchas cosas y muchas cuestiones que la población asume como verdaderas y que no lo son. Vamos a responder preguntas de los miembros del canal de YouTube, patronos y suscriptores de iVoox. No me han enviado ni una sola pregunta con nota de voz, son todas escritas. Voy a tener que hacer como Ferni, como Díaz Villanueva, que solo pone las preguntas que le mandan por audio.
Pero no, en serio, es que ustedes como quieran las preguntas, pero ya les digo, no tengo ninguna que haya sido con nota de voz, así que voy a leerlas. La primera de ellas, no sé quién es el que me la deja, porque no ha puesto el nombre. Me habla de la gran globalización España, la gran globalización, ¿dónde puedo verla? Bueno, no sé si ustedes lo saben, se ha estrenado la semana pasada, se estrenó una película documental, más bien documental, que es España, la primera globalización, en la cual, pues bueno, se hace un relato histórico muy bien argumentado, con una cronología muy buena, con muchísima gente interesante, historiadores, catedráticos, desde ambos lugares, no solamente desde España, sino también desde Hispanoamérica, en la que se aborda la leyenda negra, ¿no? Y la cantidad de mantras que los ciudadanos españoles pues, consideran que son ciertos, y también en Hispanoamérica. Pues bueno, yo fui a verla, me invitaron al estreno, tuve esa suerte y la verdad es que me encantó. Y la película documental, para saber dónde la pueden ver, se estrena el 15 de octubre en los cines en España, tanto en su cuenta de Twitter como en su cuenta de Instagram de la primera globalización. Ahí ustedes tienen un listado en el cual pues, le dicen qué cine puede acudir, porque claro, es una película que ha sido, por una parte, ha sido pagada con el dinero del contribuyente a través de Televisión Española, pero un gran porcentaje de ella ha sido a través de microcenazgos, es decir, a través de aportaciones que ha hecho la gente de forma privada, porque si no, no podrían haber estrenado el documental. O sea que tiene un gran mérito haberlo realizado. Y a mí me gustó mucho porque lo cuenta todo muy bien y yo recomiendo de verdad que vayan a verla, donde a partir del 15 de octubre, aunque tenemos pendiente, ya hablé con Pedro Insua, que bueno, un gran tipo, que sale en el documental, con María Elvira Rocabarea, que también estaba, y con un hombre que se llama Marcelo Gulló, que yo no lo había conocido, o sea, no lo conocía, lo conocí a través de ese documental, lo estuve leyendo y muy interesante, ciertas aportaciones, argentino, buenas aportaciones que tienen muy importantes. Y bueno, la idea es hacer una entrevista a los tres, a ver la próxima semana, si no la siguiente, traerlos al podcast y bueno, que les hablen un poco de ese documental y sobre todo de cómo fue la historia española, porque al fin y al cabo muchas veces ocurre, ¿no? Se utiliza la historia como arma arrojadiza o ideológica. En realidad lo que hay que hacer de la historia es conocerla, saber cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las causas del fracaso, del éxito, para aprender de ello. Y eso lo hace muy bien en este documental, así que ya no sé quién me ha dado la pregunta, pero dónde poder verla en las cuentas oficiales que tiene la primera globalización, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, creo que también tienen página web, ahí ustedes lo teclean y tiene todo el listado a partir del 15 de octubre en que salas de cine están disponibles. Otra pregunta que me hace Federico y me pregunta: hola Jano, el otro día escribiste un artículo muy crítico con las redes sociales. ¿No crees que las redes sociales nos ayudan más que nos perjudican? Muchas gracias, un abrazo. Pues bueno, Federico, yo escribí un artículo a propósito de la caída de Instagram y de WhatsApp y de Facebook al unísono, que existía un mundo, yo tengo 31 años, pero yo sí que recuerdo todo ese proceso de vivir sin Internet. Y recuerdo la primera vez cuando conectábamos Internet en casa, tenías que quitar la línea de teléfono y costaba como si fuese una llamada, entonces estás muy poco tiempo. Recuerdo ir con los amigos a los cibercafés, ¿no? Porque era donde ahí podíamos jugar, sobre todo nosotros jugábamos, mi generación, mis amigos, al Counter-Strike, que era un videojuego de disparos, y luego pues también chateábamos con el Messenger, que eso ya no sé si existe, pero vamos, supongo que si existe nadie lo utiliza, obviamente. Entonces, bueno, yo simplemente no critiqué las redes sociales, sí que critiqué que en cierta medida nos han hecho menos humanos, ¿no? Mucha gente a lo mejor cree que yo estoy todo el día en redes sociales. Yo uso las redes sociales muy poco. O sea, yo en las redes sociales entro, publico y luego, pues bueno, intento contestar a los mensajes privados que me mandan, intento también responder a algunos de las respuestas a los artículos que hago, pero no paso mucho tiempo en redes sociales. No creo que las cosas interesantes estén en redes sociales, al revés. De hecho, creo que no lo están. Y a mí me parece una pérdida de tiempo. Y sí que es verdad que las redes sociales, estoy de acuerdo con que es una herramienta maravillosa, y lo dice alguien en mi caso, ¿no? Las redes sociales son mi herramienta por excelencia de trabajo, porque mucha gente me decía, pero es que tú dices esto cuando luego en redes sociales publicas tus artículos. Hombre, claro, si quiero que la gente me lea, lo lógico es que lo haga en redes sociales, que es donde está todo el mundo. No voy a enviar una carta al director, yo qué sé, de La Razón, si es que alguien lee La Razón. Entonces, bueno, realmente, pues, obviamente, somos esclavos de nuestro tiempo. Esto es así, yo al primero. Pero yo no paso mucho tiempo en redes sociales. Y en realidad lo que critico de las redes sociales es el uso que se hace en redes sociales y sobre todo el tiempo que destinan
los más jóvenes principalmente a consumir las redes sociales, que son banalidades que están muy bien para el entretenimiento, pero que lo interesante no está en las redes sociales. No lo está. Está fuera de ellas. Entonces yo criticaba eso y también hacía un poco la referencia de que sí, que bueno, las redes sociales obviamente son una herramienta positiva para estar más conectados, para conocer gente. Yo he conocido muchísima gente interesante gracias a eso, pero de ahí yo creo que todo tiene que tener un término medio, a esta obsesión que hay absoluta por el like, por el retweet, por el de ganar seguidores, gente que se dedica a comprar seguidores de forma masiva para decir, no, mira cuántos seguidores tengo, si la mayoría son comprados, o sea, tampoco tiene mucho éxito, ¿no? Mucho mérito, perdón, tener estas cantidades de seguidores cuando muchos de ellos son falsos. Pero como es esa impostura en la que vivimos, ¿no? Esa falacia de intentar hacer creer a los demás que somos felices y siempre las fotitas, los selfies y todos los rollos estos que aparecen en redes sociales, eso y la persona más exitosa del mundo, esa felicidad artificial, esa impostura es la que yo criticaba. Y más que nada en el artículo pues recordaba que existía un mundo sin eso, que vivíamos muy felices y que no teníamos tampoco grandes problemas. Yo tengo amigos, y amigos de verdad, íntimos, que cuando se quedan sin batería en el móvil se van a casa. Y no estoy exagerando. O sea, hay una dependencia brutal que nos ha generado la tecnología y que también ha restado cierta humanidad a la hora de mantener pues, las relaciones personales, ¿no? Entonces, bueno, yo era una pequeña crítica, pero no creo que sí, que las redes sociales son una herramienta positiva, aunque creo también que tiene muchas cosas negativas. De hecho, salió hace un par de semanas un informe que tenía Facebook, que no lo publicaron, el daño que hace a la gente joven los mecanismos que ellos utilizan para engancharlos. Esto es un tema que también es importante, ¿no? Nosotros lo estamos dejando de lado, pero la adicción que hay a los dispositivos móviles, a las redes sociales, desde luego que es algo que en algún momento se deberá plantear porque tiene, por supuesto, unas consecuencias. Yo soy partidario de que se conozcan y yo las redes sociales rara vez hablo bien de ellas. Creo que es una herramienta que está bien en ciertos aspectos, pero yo no soy un usuario que pase mucho tiempo en las redes sociales, de verdad. No lo soy, para nada. No me gusta el ambiente que hay, no me gusta tampoco. En Instagram y Facebook es distinto. En Instagram y en Facebook se respira, entre comillas, otro ambiente, pero el caso de Twitter es una cosa que es muy, muy, muy peligrosa, la cantidad de noticias falsas que se lanzan, que hay gente que se informe a través de Twitter. Eso es un problema, porque claro, un tweet lo lee alguien y cuando alguien va a desmentirlo, si hay 10.000 que lo han leído, el desmentido llega a 1.000 y se crean estas ideas erróneas y falsas que luego al fin y al cabo son las que acaban generando opinión pública, porque luego los medios de comunicación también lo utilizan para así, pues bueno, trasladarlo al ámbito televisivo y generar debates y cuestiones que no obedecen a la realidad. Pero bueno, yo creo que las redes sociales hay que usarlas, obviamente, sí, yo soy el primero que las utilizo, como ustedes bien saben, pero tampoco pasar mucho tiempo en ellas. Yo entro 2 veces al día. Cuando publico, cuando no publico, pues hay días que me meto antes de dormir para intentar responder mensajes privados que me dejan. Desgraciadamente no puedo contestar a todos, pero no soy un usuario que pase mucho tiempo en redes sociales y creo, desde mi punto de vista, es una opinión, que si la gente pasase menos tiempo en redes sociales, seríamos una sociedad un poquito mejor y sobre todo recuperar esa humanidad que hemos perdido con la tecnología, este avance tecnológico tan positivo, pero que también tiene sus contras. La última pregunta que voy a leer y ya despedimos el podcast, por cierto, tanto colaboradores, miembros del canal de YouTube, como suscriptores de iVoox, como patronos, este miércoles tendrán la segunda parte del podcast exclusivo de China, la construcción de un imperio. La última pregunta me la hace Carmen, que me pregunta ¿qué 3 medidas económicas tomarías si fueses ministro de Economía, nada más y nada menos? Bueno, esto obviamente no creo que se dé nunca, pero las 3 medidas que yo tomaría, y hablando un poco con lo que hablábamos al principio del programa, principalmente lo primero que haría sería reformar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en España es el gran grueso del gasto público, va destinado a las pensiones. Entonces yo lo que haría sería un sistema de capitalización. ¿Qué consecuencias tiene esto en el corto plazo? Que los pensionistas actuales cobrarían menos pensión, pero que luego, evidentemente, esto supondría que el gasto público que tiene España sería mucho menor. Para ello tendría que hablar con, en fin, mi colega o el que estuviese en el Ministerio de Empleo, si es que llegásemos a ese supuesto, para hacer una reforma laboral que acompañase, obviamente, esta reforma de pensiones, que supondría que, para empezar, una persona pudiese trabajar hasta el tiempo que le diese la gana,
Y que esa persona, si usted recibe su sueldo 1.500, de esos 1.500 dice, bueno, pues yo quiero destinar X porcentaje de mi sueldo a esa futura pensión. Es decir, usted sería libre de su destino, no tendría que depender de que luego viniese un burócrata de turno a ver si le paga o no le paga lo que le ha prometido con el sistema actual que le va a pagar, porque hay mucha gente que se cree, entre ellos gente pues, del ámbito periodístico, que se supone que son los que informan a la población, más bien desinforman, que se creen que cuando uno está, el otro día de hecho me pasó, cuando uno está pagando ahora, está pagando su pensión. No funciona así el asunto. El otro día estaba tomándome un zumo con un amigo y de repente en la mesa de al lado, es que fue tal cual, estaba a punto de escribir un artículo al respecto. Había un señor con una chica y le decía, porque claro, yo lo escuchaba, le decía, no, porque es que todos los pensionistas, el dinero es suyo, es de los pensionistas que han estado pagando para recibirlo. Y decía, este hombre, obviamente, bueno, este vota igual y todo fenomenal y se creerá que es así. La chica que lo escuchaba también, porque si no se hubiese levantado y se hubiese ido cuando alguien te dice eso. El sistema no funciona así. O sea, este hombre se creía que el Estado tiene una partida, bueno, pensionista número 1, 1.825 euros, pensionista número 2. No, esto no funciona así. O sea, no está así diseñado el sistema. El sistema está diseñado que tú trabajas, estás pagando a los pensionistas actuales. Pero a ti te están quitando un dinero para pagar a los pensionistas actuales, no para luego dártelo a ti. Hay gente que se cree que el Estado coge tu dinero, lo guarda en una hucha y tiene 9 millones de huchas para pensionista número 1, pensionista número 2, pensionista número 3, que es lo que se creía ese señor y lo que se cree muchísima gente. No funciona así el sistema de pensiones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, luego cuando no hay dinero, como es el caso, dicen, ay, es que vamos a tener que bajar las pensiones. Evidentemente, porque a usted le están estafando, es un sistema Ponzi. Sistema de estafa piramidal. Entonces yo lo primero que haría sería acabar con el sistema de pensiones actuales, pero eso sí, una reforma laboral que permitiese tener unas tasas de empleo elevadas. ¿Por qué? Porque esta es otra cosa, ¿no? Cuando la gente dice es que los sueldos son muy bajos, pero es que ¿cómo pretende usted que los sueldos sean altos cuando tiene una tasa de paro estructural del 17% en los últimos 20 años y un 35% de paro juvenil? Y esto es muy sencillo de entender, los sueldos no suben por ley. ¿Cuándo suben los sueldos? Los sueldos suben cuando existe un porcentaje muy bajo de la población que está desempleada. ¿Y por qué? Vamos a suponer que usted es un empresario y decide que bueno, va a hacer una entrevista para contratar un puesto de trabajo X. Si usted tiene 2.000 personas, usted sabe que bueno, si ofrece, vamos a poner 1.000 euros, la probabilidad de que uno de ellos la acepte es mayor, ¿no? Si usted tiene a 10 candidatos, a lo mejor si ofrece 1.000 euros, los 10 candidatos dicen, no, yo por 1.000 euros no lo acepto. ¿Por qué? Porque tengo otras opciones las que me pagan mejor. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es quitarle, digamos, ese poder de negociación para que los tengan los trabajadores y no lo tenga el empresario y que los sueldos aumenten. Lo que necesita es estar en tasas de pleno empleo o al menos muy próximas al pleno empleo, cosa que no se ha dado en España en democracia. Esto significa, en resumidas cuentas, que cuando existe una gran demanda de trabajo, es decir, cuando hay muchos empresarios que dicen necesito trabajadores y no los encuentro, ahí es cuando suben los sueldos. Y hasta que eso no se dé, pues bueno, evidentemente los sueldos seguirán siendo bajos. Pero bueno, haría la reforma de las pensiones, obviamente acompañada con una reforma laboral, que fuese una legislación laboral más flexible, que eliminase la indemnización por despido, el salario mínimo, que también eliminase las altas cotizaciones a la seguridad social que tiene que pagar el empresario y que el dinero se quedase en el bolsillo del contribuyente. ¿Qué más haría? Bueno, eliminar el gasto superfluo que hay en España, que hay mucho. Tampoco muchas veces alguno cree que solamente eliminando el gasto superfluo ya los problemas están solucionados. Ojalá, pero yo lo eliminaría, haría, en fin, medidas austeras, gastar lo justo y necesario, sin ningún tipo de derroche. Aquí derrochamos muchísimo dinero en España y eso, desde luego, es un porcentaje importante que ayudaría. Y todo ello lo acompañaría con una política fiscal baja, una fiscalidad muy baja para atraer inversión, para atraer empresas, para que se creasen nuevas empresas, pondría todo tipo de facilidades y de ayudas. Haría un poco como el sistema que tienen en Estonia, que tú lo creas tu empresa en cuestión de horas a través del ordenador. Luego también reduciría, por ejemplo, lo que es la cuota de autónomo. Es decir, intentaría siempre por todos los medios que el dinero se quedase en el bolsillo del ciudadano y no en el bolsillo del Estado. Claro, todas estas medidas gozarían de gran impopularidad. Entonces, bueno, supondría que el siguiente gobierno no sería, me echaría, supongo, del ministerio o no me dejarían aprobarlas, entonces tendría que dimitir, porque como son tremendamente impopulares, y ponte a explicar todo esto a un país de 47 millones de habitantes que en realidad eliminar, entre otras cosas, la indemnización por despido es algo positivo, porque claro, es que aquí este es otro de los grandes problemas, ¿no? Cuando uno dice, no, es que es un derecho. ¿Pero qué derecho es que te despidan, te paguen, eso sí, la indemnización por despido más elevada de toda Europa, que es la que tiene España?
pero luego no encuentres trabajo en 5 años. ¿No será mejor que te despidan y en una semana puedas encontrar trabajo? Y además, si el sueldo lo recibes tú de forma neta, no dependes de que un burócrata te lo vaya a administrar. Yo creo que en esto coincidiremos. El interés que tiene una persona personal de su futuro es mucho mayor que el que tiene un burócrata que no sabe ni que existes, ni cómo te llamas, ni cuál es tu vida, que es simplemente un numerito. Pero bueno, hay gente en España que prefiere que un burócrata administre su futuro económico en vez del mismo. O sea, que es uno de los grandes problemas. Pero básicamente esas serían las medidas que adoptaría, desde luego tremendamente impopulares, como comentamos al principio, pero que serían positivas, tal y como demuestran los datos y los hechos de los países que sí las aplican. Pues vamos a despedir ya el programa de hoy. Repito, el próximo miércoles tendrán la segunda parte, miembros del canal de YouTube, suscriptores de iVoox y patronos, de China, la construcción de un imperio, ese podcast exclusivo de historia. Ya saben, pueden ustedes dejar sus preguntas. Ya no les voy a decir más, sí, que las dejen con nota de voz, porque con buen criterio ustedes hacen lo que les da la gana y ya veo que no les gusta enviar notas de voz. Así que bueno, déjenlas escritas como ustedes deseen y en el próximo programa leeremos más. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.